es chilena. Tengo 3 hermanos. Mi hermana mayor, Shirley, que es brasilera también, nacida en Río de Janeiro. Después tengo mi otra hermana que sigue, Débora, que nació en Porto Alegre. Y después David, que también nació en Porto Alegre. Y yo soy el único rosarino, argentino. ¿Por qué te digo esto? Porque, mis padres se casaron, mi papá era un evangelista, y el Señor los manda a Brasil a abrir una obra. Estuvieron allá, fundaron una iglesia. Ahí nacieron mis hermanos en Brasil, y el Señor después los manda a Rosario, de cero, Sí. arrancaron de cero. Los mandan a Rosario, fundan la iglesia ahí nací yo. Y después, luego el Señor los manda a Mendoza, donde ya nos quedamos aquí. Cuando llegamos a Mendoza, yo más o menos tenía 9 años, calculo, no recuerdo muy bien. Pero en un momento, cuando tenía 11 años, mi papá de un momento a otro enferma. Él nunca tuvo ningún problema de salud. Y de un momento a otro perdió su memoria, se desmaya, y cuando se despierta no nos reconoce. Entonces nos asustamos nosotros como familia. Entonces, directamente dijimos, llevémoslo al hospital. Lo llevamos al hospital. Él nunca fue una persona que tuvo que ser medicada, ni mucho menos. Llegamos al hospital, le empiezan a hacer análisis y detectan que tiene metástasis en la cabeza y le decretan cáncer en los pulmones. La verdad fue un proceso bastante difícil para nosotros como familia. Aquí en Mendoza nosotros no tenemos familia, o sea, somos los únicos que estamos. En Buenos Aires está gran parte de mi familia, y en Brasil. Entonces, empezamos a vivir ese proceso bastante difícil y rápido, ¿no? Porque la verdad que de un momento a otro empezó a ser todo muy, muy rápido. Y recuerdo que, viajaban mis abuelos, que enseguida voy a hablar un poco de mi familia de Buenos Aires. Viajaban mis abuelos acá a Mendoza a compartir con nosotros, para apoyarnos. Muchos pastores llegaban al hospital, estaba internado en el Hospital Central en ese entonces. Y en un momento ya empieza a empeorar la situación, y mi abuelo le ofrece a mi mamá que podamos llevar a mi papá a Buenos Aires, ¿sí? A una clínica privada que habían especialistas en la situación. Claro. Entonces, en un momento aquí en Mendoza mi papá fallece. Todo esto nosotros nos enteramos qué es lo que sucedió cuando llegamos a Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque después de que mi papá revive, resucita, él le dice a mi mamá, mi mamá le comenta que mi abuelo había ofrecido esto. Entonces mi papá dice, sí, vayamos. Sí. Cuando llegamos a Buenos Aires eso también fue un milagro del Señor, conseguimos un avión, porque él tenía que ir con oxígeno. Entonces conseguimos un avión para poder llevarlo a aquel lugar, con médicos. También el Señor guardó eso. Llegamos a Buenos Aires, empezó a estar en una clínica, y recuerdo yo, estuvo muy poco tiempo en la clínica, pero recuerdo que mi abuelo tiene una iglesia bastante grande allá en San Isidro, en zona norte, Buenos Aires. Y él le dice a mi abuelo en un momento que le avise que el domingo él quería predicar. Sí. Pero él tenía que avisar que invitaran a personas desahuciadas, con problemas terminales, que el Señor iba a hacer una obra. El Señor utilizaba mucho la vida de mi padre con muchos milagros. Y mi abuelo, avisa a la congregación. Y recuerdo ese domingo que él pidió que, como nosotros, mis hermanos, mi mamá, ministremos la alabanza ese domingo. Entonces con mis hermanos estuvimos ministrando ese domingo la alabanza. Cuando llega el momento de la predicación, anteriormente mi papá nos cuenta el proceso que él vivió acá en Mendoza, que él falleció. Pero dice que en un momento
Él cuando fallece dice que vino en un carruaje de ángeles y lo vistieron de blanco y empezaron a llevar a la presencia del Señor. Sí. Dice que él por un momento mira hacia abajo y nos ve a nosotros como familia muy destrozados. Entonces el Señor le dio un breve tiempo para acomodarnos y prepararnos a nosotros. Entonces ese fue el momento para que él dijo, bueno, vámonos a Buenos Aires. Llegamos a Buenos Aires ese domingo. Bueno, él, cuando lo subimos con mis hermanos a predicar, nos pide a nosotros que nos quedemos todos como familia detrás de él en el escenario. Entonces mi mamá agarra el micrófono y dice a la congregación que presten mucha atención porque él ya casi no se entendía lo que podía hablar por su misma enfermedad. Claro. La iglesia estaba muy infladísima, había mucha gente con muchas enfermedades en esa noche. Y cuando él agarra el micrófono, lo tomamos y lo dejamos en el púlpito. Él agarra el micrófono y Dios le devolvió la voz de siempre y las fuerzas de siempre. Eso fue tremendo para nosotros. Predica. Y anteriormente, él, antes de subir a la plataforma, le entrega un CD al sonidista y le dice que en cierto momento él ponga tal canción cuando va a orar por nosotros como familia. Bueno, termina de predicar y el sonidista pone el tema. Y el tema dice, un tema de Rey de Reyes que dice, y yo iré al santo lugar. Bueno, comienza el tema y empieza a orar por cada uno de nosotros. Ahí ya él se empezó a despedir. Empezó a darnos muchas palabras individuales a cada uno de nosotros. Ya ese momento ya era bastante difícil para nosotros. Pero entendíamos que era el tiempo del Señor. Fue muy emotivo esa reunión. Bajamos, lo bajamos del escenario y él empezó a orar por las personas y Dios empezó a hacer cosas tremendas esa noche. Pero recuerdo un caso muy puntual de una señora que tenía exactamente la misma enfermedad que mi papá y incluso había viajado a Cuba para hacer tratamientos y también le daban poco tiempo de vida. Y el Señor en esa noche, en su gracia y misericordia, Él la sana. Entonces yo teniendo 11 años, después de ese servicio, en la noche él empeora y lo tuvimos que volver a llevar al hospital. 2 días después, él se va a la presencia del Señor. Para nosotros fue bastante difícil. Y recuerdo que yo en ese momento le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que llevártelo? Era muy pequeño y decían, ¿por qué tuviste que sanar a esa mujer y no a mi papá que te sirvió por tantos años? Pero Dios tenía un propósito con todo eso. Nos quedamos un año en Buenos Aires siendo ministrados también y recuerdo que había un evangelista, un misionero que se quedó en la congregación aquí en Mendoza cuidando y sirviendo. Después de un año nosotros regresamos a Mendoza, a la obra. Fue bastante duro porque eran los recuerdos, era el lugar. Y bueno, la cosa es que llegamos a Mendoza y de toda la congregación solo quedaban 5 almas. Fue durísimo. Se habían ido todos. Mucha gente, incluso las que quedaron, vinieron y nos dijeron, ¿y ahora que no está el pastor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esta propiedad? Nos habíamos cambiado hace poco una propiedad. Estamos alquilando. Y fue en el 2001 todo esto. Que incluso nos agarró el tema del corralito, que no había $1 en Argentina. Estaba en crisis. Y realmente fue un proceso bastante duro. La gente no entendía que nosotros veníamos de un duelo. Y bueno, fue duro. Y recuerdo que esa persona que dijo eso, saltó mi hermana, la mayor, y dice, aunque el pastor estuviera en este lugar, él no tenía el dinero para pagar esto. Esta propiedad la paga el Señor. Recuerdo que en agosto nosotros tenemos aniversario de la iglesia. Y se venía el cumpleaños de la iglesia y bueno, venían muchos pastores y van a estar con nosotros apoyándonos, varias iglesias. A todo esto, un íntimo amigo de mi papá, de los Estados Unidos, el Señor le habla y nos manda un dinero a nosotros como familia. Y nos manda en ese entonces $60,000 para nosotros como familia. Que nosotros podríamos haberlo usado en un montón de cosas. ¿Que lo necesitamos? Sí, quizás sí.
y nosotros nos reunimos y decidimos como familia sembrarlo en la obra del Señor y pagamos la propiedad. Wow. Entonces llega el día del aniversario y está mucha gente y sube mi mamá la pastora y dice, bueno, como en todo cumpleaños siempre hay regalos y nosotros como familia queremos hacer un regalo a la congregación. Y toda la gente miraba y dice, bueno, ¿qué regalo va a dar esta viuda? ¿Viste? Yo pienso que debe pensar eso. Sí. Entonces, de repente saca debajo del púlpito la escritura y dice, este es el regalo que nosotros queremos darles como familia a la casa del Señor. Y la gente empezó a llorar, fue tremendo lo que hizo el Señor ese día. Durante todo ese tiempo empezaron diferentes procesos en nuestra vida, al menos en la mía muy particular, donde quizás yo empecé con rebeldía, mucha rebeldía hacia el Señor. Tuve que pasar parte de mi adolescencia, viví muchas etapas muy difíciles por no tomar decisiones correctas en mi vida. Quizás tuve una madre que siempre estuvo, padre que siempre estuvo conmigo en todo momento, pero se sentía esa ausencia quizás o al menos que yo sentía de ese padre. Y en ese entonces yo no lo veía a Dios como padre. Claro. Pasé muchas etapas. El enemigo me cautivó en muchas áreas en mi vida, hasta llegué al punto de intentar suicidarme muchas veces, por toda esa amargura, todo ese dolor que sentía dentro mío. Bueno, viví bastantes etapas. Comencé a estudiar canto. Si bien ¿Ya con qué edad? Y habré tenido en ese entonces, no sé, 16, 15 años, más o menos, calculo. Me perfeccioné en eso. Siempre la música, yo tocaba de los 3 años la batería en la iglesia de mis padres en Rosario. Casi ni llegaba al pedal del bombo, pero ya el vago arriba estaba tocando, ¿viste? Pero no, fue tremendo lo que el Señor empezó a hacer. Te digo esto, empecé a estudiar y bueno, me empezó a gustar mucho. Y comencé a estar en diferentes bandas, ¿sí? Seculares. Tuve varias bandas seculares pop que bueno, estuve cantando en varios lugares. Después de un proceso muy grande que tuve que vivir a los 24 años de edad, yo me aparté mucho del Señor, muchísimo. Estuve viviendo 7 meses en Chile, después regresé a Argentina y comenzó una rebeldía muy grande con el Señor, lo cual iba a la iglesia, pero sinceramente iba por no dañar más a mi mamá. Y la verdad que yo no tenía ese hambre del Señor como lo tengo hoy, ni tuve esa experiencia, porque yo estaba viviendo el Dios que vivían mis padres en ese entonces, Claro. pero no un Dios que yo experimenté. Entonces comencé un proceso bastante difícil, donde me alejé del Señor y el enemigo me empezó a abrir puertas. ¿Por qué me empezó a abrir puertas? Porque en ese entonces me convocaron para cantar en una banda de cuarteto secular, lo cual el enemigo me cautivó. No es lo que a mí me gustaba, pero me cautivó en eso. ¿Por qué me cautivó? Porque empecé a estar en escenarios muy, muy grandes, como Rivadavia, el Canta al País, el Bonarda. Canté con muchos artistas como secularmente conocidos del cuarteto, muy famosos. Y empezó a agrandarse mi ego, ¿sí? Y quizás mucha fama en radios seculares, que las canciones que yo cantaba se pasaban todo el tiempo. Bueno, el enemigo me tenía cautivo en eso. A todo esto no dejé de ir a la iglesia, pero era un alma bastante fría dentro de la iglesia. Y pobre mi madre, tuvo que orar mucho por mi vida y bueno, sufrió mucho por yo estar en ese estado. Recuerdo que en un momento conocí a una persona muy especial, que es mi esposa actualmente, lo cual yo la invité a uno de mis shows. Y recuerdo que bueno, la invité, me empezó a ir a ver. Después yo la invité a la iglesia, siendo que yo estaba más fuera que adentro.
La invité a la iglesia y Dios hizo cosas tremendas en su vida, la cual fue un instrumento en las manos del Señor para ayudarme a mí a entender el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué te cuento esto? Porque en un momento de uno de mis shows saliendo en la noche, yo casi vuelco en el vehículo cuando salía. Yo salía de madrugada, a veces tenía 3 shows por noche. Salía de madrugada y en ese momento entendí que ese no era el plan de Dios para mi vida, que ese no era el propósito, no era el fin con el cual Dios me había creado. Y fui determinante y dije no. ¿Y por qué te digo que mi esposa Cintia fue un instrumento en las manos del Señor? Porque ella me dijo, o seguís al Señor o yo no sigo más con vos. Entonces también fue como bastante determinante ella con respecto a eso. Y yo dije, no puedo hacer esto, no puedo seguir haciendo esto. Y tomé la decisión de dejar eso. Cuando fui determinante, más oportunidades me llegaban. La banda a toda costa quería que yo regresara, me ofrecían de otras bandas para que estuviera. Sin ir más lejos, tuve la oportunidad de entrar en El Último Gran Hermano. Un productor conocido, amigo, que trabajaba en la productora, me ofreció entrar. Y mirá el punto, cuento esto porque es el punto que se maneja Satanás, de ofrecerte todas las cosas para desvirtuarte del propósito de Dios y el plan perfecto. En ese momento yo quizás podría haber dicho, wow, es una oportunidad muy grande. Claro. Me va a ver todo el país. Quizás no quede, pero se me van a abrir muchas más puertas si me doy a conocer. El fin de esto era meter a alguien con el perfil artístico dentro del programa. Entonces yo le dije a esta persona, le digo, mira, déjame pensarlo. Y bueno, me dijo, respondeme tal día. Lo hablé con mi mamá, lo hablé con Cintia, pero me metí de lleno con el Señor y entendí que no, ese no era el fin. Dios no quería, no venía por ahí la bendición del Señor para mi vida. Y muchos me dicen, pero vos estás loco, mirá la oportunidad que tenés, ¿cómo lo vas a desperdiciar? Que esto y que lo otro. Y yo dije, no. Y fui determinante y le respondí que no. En ese entonces, más oportunidades me llevan económicamente. Y decidí irme 2 meses a Centroamérica. Tengo mi hermana mayor que se casó y vive en Guatemala. En un ministerio muy grande allá en Guatemala que la verdad que ha bendecido mucho mi vida. Me fui 2 meses allá, Dios hizo cosas tremendas en mi vida en aquel lugar, tremenda, fue un vuelco en mi vida realmente. Al regresar empecé a experimentar mi amor hacia Dios, ahí donde yo empecé a vivir mi experiencia personal con Dios, ¿sí? Porque anteriormente era mi vida o vivía de lo que Dios hacía con tus padres. Exactamente. Entonces, ahora yo empecé a vivir a ese Dios como padre, a ese Dios creativo, a ese Dios que no necesito yo hacerme la fama, porque eso lo hace el Señor. Entonces, y mi llamado va más allá de la música, va a otra dimensión, a otro punto, ¿no? De poder llegar a esas almas que necesitan escuchar de la presencia del Señor, necesitan entender qué es lo que es adorar realmente, genuinamente a Dios. Y digo esto porque, a ver, quizás hay muchas personas detrás de esto que escuchen esto y quizás estén pasando ese proceso difícil. Y a veces uno no entiende el porqué, pero siempre hay un para qué a todo esto. Quizás en mi niñez yo no entendía por qué Dios estaba haciendo todas las cosas. Pero hoy entiendo que fue el propósito de Dios y hoy puedo experimentar otra experiencia con Dios. Puedo experimentar esa experiencia de Dios Padre. Y te puedo decir que nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Y bueno, hoy en día sirviendo de lleno al Señor, sin límites, sin precedentes. Gracias a Dios estamos junto con otros 2 líderes, matrimonios hermosos de nuestro ministerio.
sirviendo con los jóvenes junto con mi esposa, liderando a los jóvenes. Y bueno, yo también como ministro de alabanza, director de alabanza de la iglesia, sirviendo mucho ahí, firme y adelante. Bueno, la verdad que es un hermoso testimonio que has podido vivir, ¿verdad? Que por ahí uno dice, bueno, lo cuenta, pero una cosa es muy, muy diferente vivirlo. Exacto. Y así como vos decís, cada parte de tu vida, así que hasta ahora has vivido, hay situaciones de muchas personas que son similares, ¿no? Desde que eras niño, a esas preguntas que te hacías en ese momento, que ahora hay personas que se las están haciendo. Que vos ahora con tu testimonio le puedes decir, mira, no es así. O no sigas pensando en esto, ahora enfócate en esto otro. Exactamente. Y volviendo un poquito a lo que quizás me tenía cautivo el enemigo, porque quizás hay muchas personas que creen... Mira, es un tema creo que bastante amplio, pero en particular yo hoy no creo que la bendición de Dios viene por ese lado. Muchos quizás piensan que estar sirviendo a Dios en lugares... Sí que uno puede ser luz, ¿no? Y tiene que ser luz. Pero creo que la bendición de Dios viene por otro lado. Y Dios quiere bendecirte por otro lado. No específicamente yo estando en un lugar donde no se glorifica a Dios. Donde no está la presencia del Señor. Sí está dentro mío. Pero es como un cajón de manzanas. Si está en un cajón de manzanas y todas las manzanas están podridas, ¿sí? Y hay una en el medio que está re bien. Esa manzana que está en el medio, ¿va a afectar a todas las que están podridas? No, al contrario. Va a terminar afectando a la que está en el medio. Y eso no quiero decir que no pueda pasar que uno pueda ser luz en medio de las tinieblas, porque tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pero es muy diferente cuando uno realmente piensa que no, yo debo meterme acá porque es donde yo voy a empezar a afectar. Y eso es algo que me pasó a mí. La presencia del Señor me llevó a tal punto, a tal experiencia. Yo creía quizás que estando en ese ambiente no me iba a afectar y me destruyó espiritualmente, literal, al punto de que el enemigo me quitó todo. Sí me dio fama, me dio dinero, me dio a conocer, pero por otro lado me quitó lo más importante, la presencia del Señor en mi vida. Que sí. no se negocia eso, no se negocia por nada. Creo que es lo más importante que todo ser humano debe tener dentro de uno, la presencia del Señor y no perderla. Creo que no hay trueque en esto. O estás en las tinieblas o estás en las luz. Sí. ¿Sí? Y nosotros fuimos llamados a adorar a Dios. Naturalmente, nuestra naturaleza es ser adoradores. O sea, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ajá. ¿Qué significa eso? Naturalmente nosotros fuimos creados para adorar, pero tenemos tendencia a adorar cualquier otro tipo de cosa. Un hijo, un trabajo, una universidad, un cantante, un montón de cosas. Y naturalmente no es la esencia de la adoración. Nuestra adoración tiene que ser específicamente y genuina hacia Dios. Pero por la vorágine del día terminamos tendiendo a adorar otro tipo de cosas. Y lo que Dios busca es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad que es así, Alex. Bueno, y hablando de la adoración, sabemos que vos das talleres o charlas y bueno, sos un ministro de alabanza. Nos gustaría que nos hables un poco de la adoración, sí. Pero lo vamos a hacer en el próximo bloque, pero nos vamos a ir un pequeño corte ahora, así también te dejamos desayunar. Tomar un poquito del té. Sí. TEC 2018. Primeras jornadas argentinas de radiodifusión profesional. Actualización tecnológica y capacitación. 13 al 16 de agosto. Centro de Convenciones Pinares Panorama. Villa Carlos Paz, Córdoba. www.harpatec.org. Llega Remar Rock Festival 2018 y se viene con todo. Desde Estados Unidos, Rojo, la banda más influyente de habla hispana y un regreso muy esperado a Mendoza. ¿Querés más? A pedido de la monada, Rescate.
Remar Rock, más bandas, más rock, no podés perdértelo. 25 de agosto, Estadio Vicente Polimeni, Roca 401, La